Ya, bueno, la lógica es una ciencia formal, como lo es las matemáticas, como lo son las matemáticas, ¿no? Las matemáticas. Bueno, todas las ciencias formales trabajan con objetos formales o ideales, números o en este caso relaciones lógicas, relaciones lógicas. Ahora, propiamente, hay varios modos de conceptuar a la ciencia o de definirla. Eh, la más general por ahí es afirmar que la lógica estudia los métodos de razonamiento, los métodos formales de razonamiento, ¿no? Los métodos formales de razonamiento, diversos métodos formales de razonamiento. Ahora, en el asunto de la lógica, a la lógica solamente le interesa propiamente lo que es la estructura del razonamiento, ¿no? La estructura del razonamiento. Bueno, se parte de esa idea, ¿no? Se parte de la idea de que a la lógica le interesa la estructura formal del razonamiento, la estructura formal del razonamiento. Ahora, algunos también definen a la lógica como el modo como es que a partir de unas proposiciones se deriva hacia una conclusión, ¿no? Hacia una conclusión, ¿ya? Hacia una conclusión. Em, Pueden ser dos proposiciones, pueden ser tres, pueden ser más, ¿no? ¿Ya? ¿Cómo es que a partir de eso se deriva hacia una conclusión? Ahora, una proposición simplemente es una expresión lingüística, un enunciado eh, que tiene contenido. Y como tiene contenido, podemos decir qué significado tiene, si es verdadero o es falso, si es verdadero o falso. Es una expresión que se corresponde con la realidad, ¿no? Con la realidad. No lo han puesto aquí. No estaba un ratito. Lo han puesto más adelante, pero bueno, ya. Ya, entonces eso es una proposición, ¿no? Puede ser verdadera o falsa. Ahora, pero en este concepto de verdad o validez, de verdad o falsedad, tiene que ver mucho el hecho de que este enunciado se corresponda con la realidad. Es lo que se llama verdad como correspondencia, ¿no? Cuando un enunciado se corresponde con la realidad, bueno, decimos que es verdadera, ¿no? He hecho un dibujo aquí. Los que mejor definen esto son los analíticos. Ya, por ejemplo, aquí tenemos, ¿no? Miren, los analíticos definen esto, ¿no? Un enunciado se corresponde con la realidad. Hay una relación de isomorfismo, como en el caso de la Tierra es un planeta, por ejemplo. Ahora, Wittgenstein decía que para que esto ocurra, ¿no? Para poder decir que es verdadero, simplemente por lo menos debían haber dos elementos, ¿no? Que pertenezcan al mundo natural, dos elementos para relacionar. En este caso, Tierra y planeta serían suficientes para afirmar una relación de verdad, ¿no? Cuando yo dijera la Tierra es un planeta, ya, hay dos elementos, Tierra y planeta, ¿no? Verdadero. Pudieran ser más elementos, Tierra, planeta y sistema solar, e igual, ¿no? Se puede afirmar que es verdadero. Claro, por un lado está lo que él llama un dibujo en palabras y por el otro lado la imagen de la realidad, ¿no? Ya hay una correspondencia. Entonces, el significado de los enunciados proviene de esa correspondencia con la realidad. Entonces, de ese tipo de expresiones es que nosotros podemos decir que son verdaderas o que son falsas, ¿no? Que son verdaderas. Bueno, en este caso es verdadero, pues, es verdadero. Ya, vamos a pasar a lo siguiente. Bueno, aquí hay dos representantes que por ahí más adelante se va a volver a comentar. Bueno, Aristóteles es el padre de la lógica clásica. Es una lógica básicamente silogística, ¿no? Los silogismos son razonamientos que tienen dos premisas más una conclusión, ¿no? Una conclusión. Y en el caso de Gottlob Frege, bueno, muchos lo consideran el padre de la lógica matemática, porque él es quien más se dedicó a
a simbolizar las matemáticas, ¿no? Simbolizar las matemáticas. Las matemáticas se pueden simbolizar o expresar en lenguaje lógico, ¿ya? Y el que inicia ese proyecto precisamente fue Gottlob Frege. En los libros más avanzados, por ejemplo, de lógica de Suppes, ahí aparecen algunos axiomas de aritmética simbolizados en lenguaje lógico, ¿no? Ya, ese fue el proyecto de Frege. Ya, ahora sí. Ahora, entonces decimos que la lógica estudia la estructura de los razonamientos o de los argumentos, ¿no? En este caso se habla de razonamiento o argumentación lógica. Este razonamiento o argumentación lógica está conformada por proposiciones, no por proposiciones. Pueden ser dos o pueden ser más. Pueden ser más. Ahora se habla de proposiciones simbolizadas, pero en época de Aristóteles, las proposiciones simplemente eran enunciados, oraciones. Ya, simplemente eran eso, ¿no? Ahora sí se simboliza, pues. Ese proceso de simbolización o de matematización de la lógica empieza en la última parte de la Edad Media, ¿no? Pero se acelera a comienzos del mundo moderno. Ya, entonces aquí tenemos un razonamiento, ¿no? Un razonamiento lógico. Bueno, este es el razonamiento que se llama silogismo, ¿no? Los silogismos están compuestos por dos premisas más conclusión. Este fue el tema de Aristóteles. Aristóteles estudió profundamente el silogismo, ¿no? El silogismo. Ya, bueno, ahí están las dos proposiciones y la conclusión, ¿no? Todas las naciones son soberanas. Perú es una nación, por lo tanto, en consecuencia, en conclusión, Perú es soberano. El concepto de verdad y validez. Bueno, ya hemos hablado algo sobre el concepto de verdad. Ese concepto de verdad, el concepto de verdad es algo que le pertenece a los enunciados, ¿no? O las proposiciones. De las proposiciones podemos decir que son verdaderas o son falsas. ¿Ya? Entonces, es una noción semántica que le corresponde a los enunciados, ¿no? A estas expresiones lingüísticas. ¿Cuándo decimos que es verdadera? Cuando se corresponde con la realidad, ¿no? Hace un rato estuvimos viendo, por ejemplo, el caso de la Tierra es un planeta, ¿ya? ¿Eso se corresponde con la realidad? Sí, es verdadero. Ahora, los analíticos desarrollan más didácticamente este asunto de la verdad como correspondencia, ¿no? Para ellos es lo que se establece es una relación de igualdad, ¿no? De isomorfismo, ¿ya? De isomorfismo. Por un lado están la realidad en palabras, o sea, el enunciado, y por el otro lado está la realidad en imagen, ¿no? Son equivalentes, ¿ya? Son equivalentes, ¿no? Un tanto que ellos decían que el lenguaje refleja la realidad, ¿no? ¿No? O por ahí hay el título de un libro, ¿no? El espejo de la naturaleza. Bueno, el lenguaje es una suerte de espejo de la realidad, ¿ya? Ese es el trasfondo. Entonces, Wittgenstein además iba más allá cuando analiza, dice, por lo menos deben haber dos elementos que pertenezcan, o sea, que estén en la expresión, bueno, y estos elementos tienen que pertenecer necesariamente al mundo natural. Si no pertenecieran al mundo natural, la expresión carecería de significado. No podría decir que son verdaderas o falsas. Claro, ¿con qué expresiones ocurre eso? Con las expresiones metafísicas, pues. ¿No? Un elemento de metafísica no está en el mundo natural. Entonces, de eso no puedo decir que sea verdadero o falso, ¿no? Ya, los analíticos, bueno, es una posición materialista antimetafísica, ¿no? Ya, entonces, esta expresión, la Universidad San Marcos, ¿existe en el mundo físico? Sí. El objeto, el elemento, universidades antiguas, ¿existe en el mundo real? También, ¿no? Hay universidades antiguas. Entonces, son dos elementos que existen en el mundo real, por lo tanto, puedo establecer una relación, ¿no? Y la relación es verdadera, verdadera. Si yo hubiese dicho, no sé, en el caso de la Tierra, por ejemplo, la Tierra es un satélite natural. La Tierra existe, los satélites naturales también.
pero la relación es falsa. En ese caso decimos que el enunciado tiene significado, ¿no? Hay una relación, pero es falsa, ¿no? Ya, ahí está, ¿no? Entonces, la verdad es un concepto que le atañe a los enunciados, que se corresponden con la realidad, ¿no? Con la realidad, con la realidad. Ahora, y el otro concepto, el de validez, bueno, así como el de verdad está relacionado con el significado, la semántica de los enunciados o proposiciones, la validez está relacionada con la sintaxis lógica o sintaxis formal. La sintaxis lógica es simplemente la estructura formal del razonamiento, como lo que está ahí, ¿no? Claro que hay estructuras lógicas más extensas de 3, 4, 5, 10, 20 líneas, ¿no? Pero con estas pequeñas estructuras ya se puede graficar la idea, ¿no? Se puede graficar la idea. ¿Cuándo decimos que una estructura lógica es válida? Cuando es correcta, pues. Cuando es correcta y todos sus sinónimos, ¿no? Es una estructura cierta, adecuada, correcta, decimos que es válida. Ya es válida. Por lo general, por ejemplo, se consideran estructuras correctas, o sea, válidas, a todas las tautologías notables, como las que están ahí, ¿no? Está un modus ponens y un silogismo disyuntivo, ¿no? En esos casos decimos que tienen una estructura formal adecuada, cierta, correcta, por lo tanto son válidas. Entonces, el término validez simplemente alude a la rectitud o el hecho de que la estructura del razonamiento sea correcta. En este caso, cuando se habla de lógica proposicional simbólica, ¿no? Porque es simbólica, que es distinta a la proposición natural, ¿no? O el enunciado en lenguaje verbal, como está arriba, ¿no? Lo de abajo ya viene a ser la simbolización, pues, ¿no? Yo puedo simbolizar, la Tierra es un planeta, P. San Marcos es una universidad, P, ¿no? Entonces, ese P tiene un significado diverso, por eso se le llama variable. Su significado varía, pues, es diverso, ¿no? En cambio, la flechita esta de entonces, ¿no? O la negación que está por ahí, se les llama constantes. Esta distinción ya la establece Frege, ¿no? A la hora de establecer parámetros de lógica para poder simbolizar las matemáticas, ¿ya? Pongamos el modus ponens, ¿no? P entonces Q, ¿no? Afirmo el antecedente, concluyo en la afirmación del consecuente. Por ejemplo, miren, P y Q son variables, pues, ¿no? Dice, por ejemplo, P que sea, Juanito compró un boleto para ir, para ver una película. Entonces Juanito podrá ver la película. Q, ¿no? P, Juanito compró el boleto para el cine, para ver la película. Por lo tanto, en consecuencia, Juanito pudo ver la película. Otra forma, María salió temprano del colegio. Si María sale temprano del colegio, entonces llegará temprano a la universidad. Afirmación de P. María salió temprano de su casa, ¿no? Su casa, perdón. Si María sale temprano de su casa, entonces llegará temprano a la universidad. P. María salió temprano de su casa. ¿Qué cosa concluyo? Que María llegó temprano a la universidad. Ya, bueno, P y Q precisamente se les llama variables porque tienen un significado diverso. Ahora, en el concepto de validez no interesa qué signifiquen P o Q, interesa sí la estructura, ¿no? En el caso que ya hemos dicho del modus ponens o el silogismo disyuntivo, que se les llama tautologías notables, se les considera estructuras correctas de razonamiento, o sea, tienen validez, ¿no? Tienen validez, ¿ya? Entonces, esa es la diferencia, ¿no? El concepto de verdad está relacionado con los enunciados, con las proposiciones naturales, y el concepto de validez está relacionado con la estructura formal de los razonamientos. Ahora vamos a ver algo de historia. Vamos a ampliar esto un poquito.
Esto, ya, miren, ya en la antigüedad, ya, bueno, en la antigüedad tenemos a Aristóteles. La lógica aristotélica básicamente es una lógica del silogismo, ¿ya? Es una lógica del silogismo. Y hemos dicho que los silogismos son razonamientos que tienen dos premisas más conclusión. Es lo que se viene a llamar lógica clásica, pues, ¿no? Aristóteles es el padre de la lógica clásica, de esa lógica básicamente, bueno, silogística, ¿no? Silogística. Los alumnos de Aristóteles ordenaron toda su obra y parte de ese ordenamiento fue el hecho de juntar los textos de lógica que conforman el órgano aristotélico, ¿no? Que es el libro donde están compilados todos los trabajos de lógica de Aristóteles. De Aristóteles. Ahora, la lógica silogística aristotélica resalta el hecho de que el conocimiento humano es deductivo, ¿no? Todo el conocimiento humano se deduce a partir de cuatro enunciados generales, ¿no? Bueno, hay cuatro enunciados que siempre aparecen en el silogismo, ¿no? Los universales positivos, ¿no? Cuando dice todos los hombres son mortales, ¿no? El universal negativo, ¿no? Ninguno, ninguno, ningún A es C, por decir ya. El cuantificador ninguno, ¿no? El particular positivo, alguno es, y el particular negativo, alguno no es, ¿no? Que no va a ser pregunta, pero simplemente grafica la idea de que hay cuatro enunciados generales, ¿no? ¿No? Cuatro enunciados generales. A partir de esos elementos, según Aristóteles, se puede deducir todo el conocimiento humano. Esto es que el conocimiento, la ciencia para Aristóteles es básicamente algo deductivo. Claro, pero esta idea de la deducción para toda la ciencia la hace por analogía, ¿no? Porque él viendo los trabajos de Euclides, bueno, las matemáticas sí son deductivas, pues, ¿no? Ahí ve que la deducción es un sistema pleno, bueno, entonces eso lo aplica para todo, pues. Ya, esas ideas de la deducción y también los trabajos silogísticos de Aristóteles van a pasar a la Edad Media como una herencia, ¿no? Y los medievales van a defender el silogismo o van a estudiar el silogismo y van a defender la idea de que la ciencia es básicamente deductiva, ¿ya? Deductiva. Ahora bien, si bien es cierto que en el mundo antiguo predomina el trabajo del silogismo, no es la única lógica que hubo, ¿no? Hubo otros trabajos de lógica proposicional mediante enunciados, ¿no? Todo en esa época son enunciados, oraciones, ¿no? Por ahí están los estoicos, por ejemplo, ¿no? Pero toda esa lógica de proposiciones, ¿no? De enunciados, simplemente queda sepultada, ¿no? Por la lógica aristotélica, ¿no? Por la lógica aristotélica. Llega el mundo medieval y básicamente se estudia el silogismo, ¿no? Y sus relaciones, sus aplicaciones. Por ejemplo, hay un famoso cuadro que se llama cuadro de Boecio, en el cual se estudian las relaciones de estos cuatro enunciados, ¿no? Que aparecen en los silogismos. Aunque Boecio no fue el creador de ese famoso cuadro que se vienen a llamar cuadro de Boecio, ¿no? Si ustedes quieren, por curiosidad, pueden poner en internet cuadro de Boecio, ahí sale, no sé, un esquema para analizar relaciones lógicas de enunciados silogísticos, ¿no? Ya simplemente es graficar la idea. Ahí está. Otro que se interesó, bueno, por el silogismo, Santo Tomás de Aquino, ¿no? Ahora bien, hacia fines ya de la Edad Media, propiamente de la época escolástica, surge un interés por la lógica proposicional, por la lógica de proposiciones, ¿no? ¿Quiénes se interesan por eso? Por ejemplo, está, si revisan su separata, está Pedro Abelardo, Ramón Lulio o Ramón Llull, también le dicen, ¿no? O Lulio, si no, Raimundo Lulio. Y el famoso Guillermo de Ockham también, ¿no? La lógica de proposiciones. Les empieza a interesar. Un rasgo básico de repente en el mundo medieval es el hecho de que, primero que aparecen diversas formas silogísticas,
¿no? Una gran cantidad de silogismos, pero también hay una tendencia hacia la simbolización o matematización de la lógica. O sea, esto es que se empleen símbolos a la hora de hacer lógica, ¿no? Cosa que no había en el mundo antiguo, ¿no? Se empiezan a usar símbolos. Ya esa simbolización va a ser más aguda todavía en el mundo moderno, pues. Llega el mundo moderno, ¿no? Y ahí aparece, por ejemplo, Leibniz, que es un matemático, ¿no? Es un matemático. La física misma de la época, bueno, la actual también es matematizada, ¿no? Tiene un lenguaje matematizado, muy simbólico. Y curiosamente, Leibniz, que es un racionalista, ¿no? Es uno de los racionalistas, así como Newton, son los creadores, por ejemplo, del cálculo, ¿no? Que es una de las ramas más importantes de las matemáticas, ¿no? Muy conceptual Leibniz, de manera independiente hace lo suyo. En cambio, Newton es más naturalista, hace aplicaciones directas de lo que vendrían a ser, ¿no? Un cálculo, una suerte de inversión lo hace, ¿no? Aplica una suerte de un cálculo así a su estilo, pero a movimiento de planetas, ¿no? Al movimiento, o sea, a casos concretos en realidad, ¿no? Bueno, se les considera a los dos los padres del cálculo, pues. Ahora, en el caso de Leibniz, él hace unos esbozos, porque en realidad hace unos bocetos de lo que va a ser una suerte de lógica algebraica, ¿no? Lógica algebraica, ¿no? Bueno, el álgebra es parte de las matemáticas, pues, ¿no? Se parece al álgebra, bueno, ¿no? Por eso se le considera el precursor de la lógica matemática, ¿no? Ahí está. Bueno, aparte en el caso de Leibniz también habla sobre el razonamiento binario, pero no está aquí, bueno, no lo han puesto, bueno, lo vamos a mencionar en todo caso. En todo caso, más adelante voy a hacer un comentario nada más. Luego está la figura de Bull. Bull sí realiza una suerte de álgebra lógica, sí hace un sistema completo, ¿no? Ahora, el álgebra de Bull, así como los diagramas de Venn, sirven para analizar, por ejemplo, efectivamente los silogismos. Entonces, a la hora de aplicarse el álgebra de Boole en conjunto con los diagramas de Venn-Euler, muchos de los silogismos van a caer en desuso, ¿no? De esas decenas de silogismos que existía, en el futuro van a quedar 14 o menos de 14. Había decenas de formas silogísticas, de estructuras silogísticas propiamente, ¿no? Ya van a ir cayendo. Entonces quedan pocas, precisamente porque se les aplica este tipo de análisis, que es, por ejemplo, el álgebra de Boole, que es lógica matemática, naturalmente, y es un sistema completo, ¿no? Luego está el caso de Gottlob Frege, que para muchos es el padre de la lógica matemática. ¿Por qué? Porque él en sus trabajos que denomina conceptografía, plantea la simbolización de las matemáticas. Es un concepto, es un proyecto ambicioso, va a ser solamente un rudimento o las bases de eso, ¿no? Luego su trabajo va a caer en el olvido. Este trabajo y otros más quedan en el olvido. ¿Ya? Actualmente para muchos formalistas, ¿no? No es que propiamente, o qué relación hay entre lógica y matemáticas. Bueno, para estos formalistas las matemáticas serían una suerte de rama de la lógica, ¿no? Y no a la inversa, ¿no? No es que la lógica sea una rama de las matemáticas, sino más bien al revés, dice, ¿no? Las matemáticas son una parte de la lógica. Ya, bueno, el asunto es que las matemáticas se pueden simbolizar, pues, se pueden simbolizar. Aparte de eso, va a desarrollar una lógica de predicados. Claro, es diferente de la lógica de proposiciones, pues. En la lógica de proposiciones, un tanto que no interesa el significado, ¿no? De qué cosa significa P o qué cosa hay en P, ¿no? En este caso sí, se simboliza, por ejemplo, un elemento que sería Napoleón, ¿no? Y si este es un emperador francés, ¿no? Todo eso aparece simbolizado. Claro, aquí sí interesa simbolizar contenidos, ¿no? Es lo que se llama lógica de predicados. Ya en este caso sí, pues, ¿no? Es una lógica, si se quiere,
superior, ¿ya? Una lógica superior. Luego está el asunto de Shannon y los circuitos eléctricos. Ahora, ¿qué relación hay entre la lógica y los circuitos eléctricos? Las computadoras, todas las computadoras que vemos, ¿no? Los ordenadores, las calculadoras y todo lo demás, tienen un razonamiento binario, un lenguaje binario, ¿no? Ya, y eso precisamente, si mal no recuerdo, Leibniz lo consideraba una suerte de lenguaje perfecto. Expresar toda la realidad con dos elementos nada más. En este caso, unos y ceros, pues. ¿No? Esos unos y ceros se relacionan con los verdaderos y falsos, ¿no? Que hay a la hora de analizar, por ejemplo, esquemas moleculares en lógica, ¿no? Ponen tablas de verdad, ¿ya? ¿Ya? Y de hecho, ¿no? Yo he visto en el libro de España, cuando hacen ese tipo de tablas, no ponen verdadero o falso, sino unos y ceros. Para el caso es lo mismo, es una lógica binaria, o sea, con dos valores nada más. Una lógica bivalente. Ahora, las máquinas entonces, con esos unos y ceros, con esos dos elementos, pueden procesar toda la realidad. Bueno, los ordenadores normales, pues, ¿no? Porque ahora se habla de ordenadores cuánticos y esos no usan eh, un razonamiento binario, un lenguaje binario, ¿ya? Y aparte también, ¿no? En las lógicas actuales hay lógicas que tienen más de dos valores, ¿no? ¿Y para qué sirve una lógica de más de dos valores? Porque ahí sí se puede expresar el razonamiento que hay, por ejemplo, en el comportamiento de partículas. Las partículas, para analizar el comportamiento con dos valores, es insuficiente, ¿no? Por lo menos tres valores, ¿no? Y eso, ¿no? Y eso, ¿no? O sea, se necesitan más de dos valores para poder interpretar algunas cosas de la realidad. ¿Ya? Y una lógica que tiene dos valores es simplemente insuficiente. Bueno, ahí viene a taller lo que se llama lógicas polivalentes, pues. Lógicas polivalentes. Ya, vamos a pasar a lo que sigue. Y entonces hay una relación, ¿no? Entre el razonamiento lógico este binario y el lenguaje binario de las máquinas, pues. Vamos a ver ahora falacias. Hay dos tipos de falacias propiamente, ¿no? Hay dos tipos de falacias. Están las falacias formales o lógicas, por un lado, ¿no? Que no es nuestro tema, porque no se van a ver aquí. Falacias formales o lógicas, ya no se van a ver aquí. Y están las llamadas falacias no formales. O sea, están las falacias formales y lógicas, que no es nuestro tema, o lógicas, que no es nuestro tema. Y están las falacias no formales o en el lenguaje natural, el lenguaje articulado, el lenguaje verbal, el lenguaje ordinario, el que estoy usando ahora, por ejemplo. O sea, falacias en el lenguaje ordinario, pues, ¿no? Y estas falacias, bueno, a su vez, las falacias no formales o en el lenguaje ordinario se dividen en falacias de atingencia y falacias de ambigüedad. En las falacias de atingencia no hay una conexión entre A y B, ¿no? Por ejemplo, cuando yo digo, si tú votas por mí y yo gano, entonces voy a hacer una universidad cerca de tu casa. ¿Ya? Entonces, y yo gano entonces, ¿y qué cosa pasa? Que no hago la obra, porque eso depende de qué, no de que yo gane, pues. Depende de si hay plata para obras públicas en el Estado. O sea, no había una conexión entre mi ofrecimiento y el hecho de que yo ganara, pues, en el fondo. O sea, no había una conexión entre A y B. Eso es una atingencia. ¿Ya? Es una atingencia. Entonces, ese tipo de planteamiento se considera falacia de atingencia. Y en el caso de las falacias de ambigüedad, simplemente la ambigüedad es una confusión. ¿Y por qué aparece esa confusión? Por el mal uso del lenguaje verbal, articulado, ordinario o normal, ¿no? ¿Ya? Simplemente es por eso. Entonces, vamos a ver primero falacias de atingencia, ¿no? De atingencia. Primero, el argumentum ad baculum. En el caso del argumentum ad baculum, el báculo es un palo grande. Todo, bueno, el palo simboliza en sí, así tiene un significado de amenaza, ¿no?
¿ya? Significa una amenaza, ¿no? Por eso es que aquí al argumento se le ha llamado clásicamente ad baculum, ¿no? Argumento al palo, si se quiere, o a la amenaza, pues, con el palo, ¿no? Es claro, simboliza el uso de la fuerza para hacer valer una posición, ¿ya? Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, miren, un policía cuando detiene a alguien que está conduciendo mal, le dice, solamente le llama la atención. El llamado de atención ya es un ad baculum, ¿no? Le dice, conduce mejor o la próxima te quitaré la brevet, ¿no? O alguien te quitará la brevet. Esa amonestación ya se le considera un ad baculum. Es que en el ad baculum hay grados, ¿no? Hay verdaderamente un uso de la fuerza así desmedido verbalmente, pero también lo hay moderado, ¿no? Lo hay moderadamente, ¿no? Eso ya no interesa, ¿no? Hasta una amonestación es un ad baculum. Ahora, ¿conduce bien o te quitaré la brevet? ¿Tiene relación directa? No. En cambio, ¿dónde sí hay relación directa? Si tú conduces mal, o sea, no conduces bien, puedes provocar un accidente. No conducir bien, accidente. Ahí sí hay una relación directa, pues. Pero en cambio, entre conducir no bien, no adecuadamente, quitarte la brevet es una atingencia, ¿no? ¿Ya? Simplemente es un ad baculum, ¿ya? Un ad baculum, ¿ya? En el caso de ad ignorantiam, en el caso de ad ignorantiam, en este caso, yo hago valer una posición simplemente porque no se puede demostrar lo contrario. Por ejemplo, está bastante arraigado en esas creencias vulgares, ¿no? Creencias vulgares para resaltar, o sea, del vulgo, ¿no? Esas creencias vulgares, ¿no? Por ejemplo, ligadas a la mala suerte o la buena suerte, ¿no? Por ejemplo, romper un espejo, cruzar debajo de una escalera, o pensar que los astros, ¿no? Se puede conocer nuestro destino a través ¿no? de los astros, ¿ya? Por ejemplo, ¿no? Entonces, o el caso de los fantasmas, ya dicen, ¿no? Por ejemplo, dicen, deben existir los fantasmas porque hasta ahora nadie ha probado lo contrario, dicen. O los astros pueden predecir nuestro destino, hasta ahora nadie ha probado lo contrario, por lo tanto es cierto, dice. Y entonces la ignorantiam tiene ese tipo de matiz, ¿no? No, claro, no se puede demostrar, pues, ¿no? Si hay fantasmas o no hay fantasmas, ¿ya? No se puede demostrar. Eso no quiere decir que eso sea cierto, ¿no? Que eso sea cierto. Pero bueno, ahí está, ¿no? Ad ignorantiam. Tenemos luego también el ad verecundiam. Bueno, en el ad verecundiam simplemente es yo hago valer algo o doy por cierto algo simplemente porque lo dice alguien importante, ¿no? Ese argumento es auténtico, es verdadero porque lo sostiene el mejor de la clase. O cuando yo digo, la política económica neoliberal es muy buena, es excelente, es brillante, porque la defiende Mario Vargas Llosa. ¿Ya? Entonces, apelar simplemente a que alguien lo sostiene, alguien importante, por cierto, ese es un ad verecundiam, ¿no? Simplemente apelar a la autoridad de alguien. ¿Ya? Luego está el ad hominem, literalmente contra el hombre es hominem. En este caso, yo ataco a una persona y no a los argumentos que la persona dice, ¿no? Bueno, en el Congreso se ve bastante de eso, ¿no? Alguien está argumentando por qué deben darle plata para su proyecto, ¿no? En su provincia, ¿no? A la provincia o la zona que está representando, y de pronto otro viene y ¿qué cosa argumenta? ¿Habla en contra de su argumento, del argumento del otro? No, empieza a atacar a la otra persona, ¿no? Se empieza a insultar. ¿Ya? En vez de atacar el argumento, ataca a la persona, ¿no? Ese es un típico argumentum ad hominem, contra el hombre, ya contra el hombre. Luego está el famoso ad misericordiam, ¿no? En el caso del ad misericordiam, es apelar a la piedad o la misericordia, ¿no? A la misericordia de alguien, ¿ya? Y con esa apelación a la piedad, uno puede hacer valer su posición, ¿no? Su posición. ¿Dónde se ve bastante esto del argumento ad misericordiam? Se ve bastante
se ve bastante en, en los juzgados, ¿no? Cuando los abogados están defendiendo a un acusado, no le pongan una pena tan severa a mi acusado, de repente actuó eso porque su abuelita estaba enferma, dicen, ya, o algo así, dicen. Entonces ahí lo escuchan el juez, ¿no? Los jurados lo escucharán, ¿no? Y luego determinarán qué pena darle, ¿no? Pero ahí toman en consideración eso, ¿no? Ahora, los abogados llevan lógica jurídica, por lo tanto saben por qué están empleando dentro de sus argumentaciones jurídicas expresiones del tipo ad misericordiam, ya expresiones de ese tipo. O sea, lo hacen con conocimiento de causa, pues, ¿no? Conociendo que eso provoca un efecto de piedad entre los oyentes, ¿no? Entre los que están escuchando eso. Luego está el argumentum ad populum. Populum, eh, el pueblo, ¿no? El pueblo. El pueblo romano usaba su túnica, pues el peplo, ¿no? De ahí viene la palabra pueblo, ¿no? La palabra pueblo. También en Roma había aquello del gusto popular, ¿no? Porque el ad populum apela al gusto popular, ¿no? Lo que la mayoría de la gente quiere oír, ¿no? Lo que una mayoría, una gran parte de gente en todo caso quiere escuchar. Ya entonces se solaza en eso y simplemente lo acepta como algo auténtico, ¿no? Como algo que va a ocurrir necesariamente. Ya, entonces, por ejemplo, dónde se ve el ad populum? Se ve en cualquier tipo de ofrecimiento, pues. Ya, se ve en cualquier tipo de ofrecimiento. Por ejemplo, en los comerciales. En los comerciales en televisión o en cualquier tipo de comercial, ¿no? Lo que te venden, los que hacen ese producto simplemente te están vendiendo lo que tú quieres ver en el producto, no lo que necesariamente esté allí, ¿no? De repente lo que te están ofreciendo no es lo que está en el producto, pues, ¿ya? Entonces, simplemente la gente se forma una opinión general de ese producto que te están vendiendo. Ah, no, ese perfume debe ser muy bueno, dice, ¿no? Ya, porque está ofreciendo esto, aunque en realidad esa cualidad no esté en el perfume, pues, ya, no esté, ¿no? No esté. Ahora, hace mucho tiempo, bueno, había bastante propaganda sobre los cigarros, entonces se veía con buenos ojos los cigarros, ¿no? Una suerte de que te daba presencia, ¿no? Incluso algunos le atribuían hasta cierto aspecto sanador en algo, ¿no? Aunque en realidad era todo lo contrario, pues. Claro, pero ya estamos hablando de algo hace 30, 40 años, pues, ¿no? Ya, y poco a poco se ha ido cambiando esa figura de que el cigarro es algo bueno, ¿no? Ya, bueno, ahora sí se vende, bueno, se sigue vendiendo todavía regular, se le pone, sí, una imagen de enfermedad de cáncer, pone una foto ahí, ¿no? Ya, pero por lo general, ¿no? En el ad populum siempre te van a ofrecer algo que tú quieres oír. Por ejemplo, mucha gente ataca la ciencia. Dice la ciencia es una creencia, ¿no? Ya, por lo tanto, cuando le ofrecen algo que va en contra de la ciencia, como por ejemplo el terraplanismo, ¿no? Dice, el terraplanismo es, ¿no? Es dicen, la tierra no es redonda, sino plana, porque hasta ahora, por ejemplo, no se ve ninguna foto donde esté una curva, dicen, ¿no? Y cuando ven una foto donde se ve una curva, dicen, bueno, no, eso es un efecto óptico, no, han manipulado la imagen. ¿Ya? Entonces ahí se ve, por ejemplo, esto de, claro, hay un sector que bueno, que es terraplanista, por ejemplo, ¿ya? Pero se ve más en los comerciales, ¿ya? Se ve más en los comerciales. Bueno, aquí en las separatas, si ven, han puesto la alusión a toda esa época en la cual se hacía propaganda a los cigarros, pues, ¿no? Al hecho de fumar. Había fotos, hasta en las películas aparecían. ¿Ya? Siempre aparecía el protagonista con un cigarro en cualquier película, ¿ya? Y era bien visto, pues. Entonces, cuando vendían el cigarro decían, miren, ¿no? El cigarrillo te da estatus social, ¿no? Incluso hasta te puede aclarar la garganta o algo así. ¿Ya? Tú querías oír esas cosas, pero en realidad no eran ciertas, pues. Ya.
Ahora, aparte de las falacias de atingencia, están las que dijimos, las falacias de confusión o ambigüedad. Claro, se usa mal el lenguaje y se produce una falacia por ambigüedad. Es simplemente el mal uso del lenguaje, ¿ya? El mal uso del lenguaje. En el caso del equívoco, es una cuestión de semántica de las palabras. Claro, las palabras en un contexto tienen más de un significado, ¿no? Por decir, bueno, hay un ejemplo por ahí, no sé si está en la separata, la palabra heroína, ya. Heroína en el ejemplo que está en la separata tiene dos significados. Significa persona importante y también significa sustancia ilegal, ¿no? O sea, dos significados, ¿no? Claro, es un ejemplo grueso, pero ya más o menos grafica que usar polisemia en un texto puede generar confusión, puede generar equívoco, que es una falacia de ambigüedad. En la ciencia, en los argumentos científicos, ¿no? En la argumentación científica, en los textos en ciencia, cuando se hace una investigación, por ejemplo, para evitar que un término tenga más de un significado, se establece una definición. Entonces, cada vez que aparece cierto término, uno ya sabe que tiene simplemente un solo significado. No significa más cosas. Precisamente para evitar esta falacia de ambigüedad que se llama el equívoco, ¿no? Claro, en un texto riguroso, un término solamente te significa una sola cosa y no dos o tres cosas. ¿Ya? Cuando una palabra entonces significa una o dos, tres cosas, se produce un equívoco ahí. Equívoco. En el caso de la anfibología es simplemente mala construcción de la oración, ¿no? Mala construcción oracional. Simplemente se trata de una oración, una expresión verbal mal construida, ¿no? Y esta mala construcción, ¿qué cosa genera? Genera una confusión, genera una anfibología que es una falacia de ambigüedad, ¿no? Una falacia de ambigüedad. Bueno, bueno, ahí por ejemplo en esa propaganda dice prohibido fumar gas, dice, ¿no? Fumar gas. Pareciera que estuviera sugiriéndose que se fumara gas, ¿no? O algo así. Está mal hecho, ¿no? Está mal hecho. Otro ejemplo, ¿no? Por decir, anoche se perdió el perro de Juan. Yo no sé si se perdió el perro que tiene Juan o si Juan, estoy insultando a Juan, ¿no? No sé si hay un sustantivo o dos, ¿no? Por la construcción mal hecha. Anoche se perdió el perro de Juan. No sé si se perdió la mascota de Juan o se perdió Juan en medio de la noche, alguna de las dos cosas. ¿Qué cosa sí sería clara? Bueno, si yo dijera, anoche se perdió el perro que tiene Juan, o anoche se perdió el perro que le regalaron a Juan, o anoche se perdió el perro que se compró Juan, ¿no? ¿Ya? Ahí sí se entiende que son dos sustantivos. El perro y Juan son dos cosas distintas, ¿no? Y entonces, en la anfibología es una expresión verbal mal construida, pues, ¿no? Que no se entiende en muchos casos como el que está ahí, por ejemplo. Y finalmente está la falacia llamada por énfasis. Enfatizar es simplemente resaltar. Si tú resaltas algo de una manera, de repente con la entonación, de repente con la escritura, usando mayúsculas, negritas o algo así, y esto genera una confusión de entrada, se produce una falacia por énfasis, ¿no? Una falacia por énfasis. Ya, por ejemplo, ¿no? Se ve bastante en los periódicos las falacias a nivel de escritura, ¿no? En los periódicos ponen siempre eh, titulares en mayúscula y luego ponen aclaraciones, ¿no? Muchas veces las aclaraciones están dentro del periódico. Bueno, lo hacen con un efecto de vender, pues, al igual que los comerciales, ¿no? En el ad populum, ¿no? Apelar a tu gusto. Bueno, en el énfasis, resaltan algo a propósito para llamar la atención. En el caso de los tabloides, ¿no? Ahora que está de moda, bueno, este actor, no sé, Pedro Pascalia, bueno, ¿no? Que aparece en Los Últimos de Nosotros, ¿no? Em, ya, pongamos, por ejemplo, el periódico uno lee ahí de entrada, ¿no? Dice Pedro Pascal asesino, dice.
Ya ves de entrada, de lejos, ves ahí las letras mayúsculas grandes, Pedro Pascal asesino, ha matado a alguien, dice. Te acercas, ves las letras chiquitas, y dice, ¿no? El famoso actor de origen chileno actuará de ladrón en una próxima miniserie, dice. Ya, pero de entrada tuviste una confusión, o sea, una falacia por énfasis. Ahora, ese mismo efecto se puede lograr con entonación, ¿no? Con entonación, ¿no? Entonas de repente algo mal o exageras y te entiende una cosa la persona y luego otra, ¿no? Naturalmente, se produce igual, ¿no? Falacia por énfasis. Falacia por énfasis. En este caso, enfatizar es resaltar algo, pues, con la entonación o con la escritura, ¿no? Ah, luego tenemos, estaba olvidando, las paradojas, ¿ya? Las paradojas son expresiones contradictorias, ¿no? Encierran contradicción, ¿ya? Encierran contradicción. Bueno, ahí está la paradoja del barbero que también tienen la separata. Bueno, yo solamente la voy a resumir. Voy a poner primero la paradoja del mentiroso. Mira, la paradoja del mentiroso es una de las paradojas más simples, las más comprensibles. En un pueblo vive un mentiroso, el mentiroso del pueblo. Un día el mentiroso se presenta ante un grupo de personas reunidas, ante el pueblo reunido, y les dice, yo siempre miento. Y dicha expresión es una paradoja. ¿Por qué? Porque ahí está diciendo la verdad, pues, ¿no? La verdad. La paradoja que aquí hay del matemático y lógico Bertrand Russell es una paradoja matemática, en realidad, de teoría de conjuntos. No se sabe a qué conjunto pertenece el barbero, ¿no? Porque hay una contradicción, pues, ¿no? No se sabe si él pertenece a la categoría de los que deben afeitarse por sí mismos o debe afeitar el barbero, ¿no? Ya no se sabe ahí, ¿no? No se sabe, ¿no? No se sabe a qué conjunto pertenecen. Es una paradoja matemática en realidad. Hay otras paradojas que son como un ejercicio mental, por ejemplo, la paradoja del abuelo, ¿no? Yo viajo al pasado y si accidentalmente mato a mi abuelo, ¿cómo pude viajar al pasado? Porque no habría nacido mi padre y no habría nacido yo, pues, ¿no? Ahí está la contradicción. Claro que es más, este caso es un ejercicio mental, ¿no? Eh, pero sigue siendo un ejemplo de paradoja. Donde hay bastantes paradojas, curiosamente, más es en las matemáticas, porque son las matemáticas lo que más ha avanzado con el tiempo, ¿no? En las últimas decenas de años, en realidad. Sino que uno no lo nota, pues. Ahora, ¿y cuándo nota uno que las matemáticas están avanzando, se están moviendo? Cuando aparece una nueva tecnología, pues. Toda tecnología requiere de matemáticas. Nanotecnología, por ejemplo. Mejorar el acelerador de partículas, por ejemplo, ¿no? Con lo que se estudia la estructura de la materia. Solamente, o ahora que se está haciendo las computadoras cuánticas, todo eso requiere de un marco teórico matemático adecuado. Si no, simplemente no se puede hacer. Ya requiere de matemáticas, ¿no? En este caso, matemáticas que se van a aplicar a contextos determinados, pues, ¿no? A contextos determinados. Bueno, aquí está, ya lo voy a reducir. Eh, bueno, Bertrand Russell ya dijimos que fue uno de los que rescató la figura de Gottlob Frege, pues, ¿no? Ya a partir del rescate de la figura de Frege es que se ha podido empezar a matematizarse la lógica, ¿no? Aunque ya se ha dicho que para muchos las matemáticas no son parte de la lógica, ¿no? Más bien las matemáticas son parte de la lógica y no la lógica es algo de, ¿no? Algo dentro de las matemáticas, ¿no? Es al revés, dice, ¿no? Al revés, ya, al revés. Ya, voy a reducir esto. Ya, ahora sí. Eh, pues aquí. Ya, ahí están las claves. Estas son las claves de esta semana. De repente hay alguna pregunta. Aquí sí se puede abrir el chat, creo. ¿Está? ¿Dónde está el chat? No hay chat. Acá está.
Ya, ahí están las claves. Bueno, si hay una pregunta en el chat, ahí el chat está abierto. Ya, ya para ir terminando, ¿no? Segismundo. ¿Alguna pregunta? Segismundo, ¿no? Segismundo el soñador. Ya, nos quedaremos aquí entonces si no hay ninguna pregunta. Ya nos estaremos viendo la siguiente semana. Ahora, si quieren repasar algo más sobre paradojas, ejemplos, en internet hay el PDF del libro de Copy, ¿no? Pueden leer la parte de las paradojas, pues si quieren ver más ejemplos, ¿no? Y Copy tiene un estilo ameno, ¿no? Irving Copy, ¿no? Introducción a la lógica. Ya está circulando en internet. Yo en internet lo he bajado, lo tengo por ahí, ¿no? También tengo el físico, pero los dos, ¿no? Igual, está en internet, ¿no? El libro de lógica de Copy, la parte de las falacias, pues, ¿no? Las falacias no formales. Ya, nos quedamos aquí entonces, nos estaremos viendo ya la siguiente semana, ya que tengan